Le damos gracias al Señor por este día precioso que nos ha permitido estar juntos de regreso en la iglesia, en este edificio, para poder tener comunión como hermanos, como es normal, ¿verdad? El no juntarnos, el no estar juntos para adorar a nuestro Dios no es natural para el cristiano, es antinatural. Hay algo específico del Evangelio, es que el Evangelio nos empuja a tener comunión unos con otros porque tenemos comunión con Dios. Y eso es el Evangelio, comunión con Dios y comunión entre hermanos. Y así que esto es una alegría, es un gozo el poder estar juntos de nuevo acá en la iglesia para escuchar la palabra del Señor, para cantar, para adorar, para orar, porque esto es para lo que nosotros vivimos como cristianos, para adorar al Señor. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, no tiempos nunca antes vistos, pero tiempos difíciles. Dos cosas específicamente han afectado la vida del mundo, ¿verdad? Y de Estados Unidos. La enfermedad, la pandemia, que trajo temor, enfermedad, muerte. Y por otro lado, una pérdida en la economía mundial que ha hecho perder a muchos trabajos. Y eso es penoso y es doloroso. Pero aparte, en Estados Unidos en estos días está sucediendo algo que no es único de este año, pero ha sido algo a través de la historia de Estados Unidos. Pero también le tengo que decir que no solamente ha sido único de los Estados Unidos, sino ha sido característico de la humanidad. Los problemas raciales, los problemas de diferencias étnicas que han causado dolor y muerte a través de la historia. Nosotros nos sorprendemos porque lo estamos viendo hoy en día, pero esto no es nuevo. Esto lo hemos visto a través de la historia de Estados Unidos, la historia de Europa. Aún en los tiempos bíblicos lo podemos ver, las diferencias étnicas, la esclavitud. Pero hay algo que el hombre falla en ver, que el problema no se centra en el color de la piel o en el estado socioeconómico, sino el problema es un problema en el corazón del hombre y es el pecado. Y solamente hay una solución para eso. Solamente hay una solución y esa solución es Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús las líneas que dividen son derrumbadas. Y ahí ya no existe color, hombre, mujer, nacionalidad, sino existe solamente un hombre nuevo en Cristo Jesús. Y los cristianos no tenemos que olvidar eso. Es muy fácil tomar partidos, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad es ver el problema desde el fondo del corazón. El corazón del problema del hombre es su propio corazón, porque en el corazón del hombre está el pecado. Hermanos, y providencialmente hemos venido estudiando Efesios y hoy me toca predicar en unos versículos en donde la palabra del Señor nos muestra aquella división que había de dos pueblos. Uno
que estaba alejado de Dios y otro que estaba cerca de Dios, pero los dos estaban sin Dios verdaderamente. Y Jesucristo vino a solucionar y darle la solución determinante y absoluta a toda clase de problemas del hombre, pero para que eso suceda, Él solucionó el problema más grande, que es el pecado en la vida del hombre. Y como vimos en la semana pasada, Dios no remendó a sus hijos, Dios no le puso un parche a sus hijos cuando fueron renovados, Dios los recreó, los hizo de nuevo, hizo una nueva creación. El mensaje de hoy lo he titulado Lo que nunca existió. Hay algo que nunca había existido. Y la palabra del Señor nos dice, ¿qué es eso que nunca había existido? Y eso es un hombre en Cristo Jesús. Podemos ir a la palabra del Señor. Efesios 2, 11 al 22, aunque solamente vamos a ver unos versos, pero vamos a leer todo para tener un contexto más entero de lo que la palabra del Señor nos está hablando acá. Pablo, después de hablar y decir la gracia del Señor es la razón por la que tenemos nuestra salvación, no son tus obras, no es cuánto tú sabes, no es cuánto tú has hecho o cuánto tú has llegado a entender, porque si entiendes es solamente porque Él te dio la habilidad de entender. Él es el que le da al hombre el querer hacer como el hacer. Él es el que sostiene todas las cosas. No hay nadie que le haya dado consejo a Dios. No hay nadie que le haya dado a Dios tanto como para que le pida de regreso. Romanos 11, 33 al 36, y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que sucede en la vida del ser humano redimido viene de Dios, es sostenido por Dios y es para la gloria de Dios. No es por cuanto nosotros podamos alcanzar con nuestros esfuerzos meramente humanos. Y hablábamos de que Dios hizo y preparó obras dándonos el ejemplo en su Hijo amado Jesucristo, quien se dio a sí mismo por pecadores que no merecían que el Santo diera su vida y su sangre en la cruz del Calvario, pero lo hizo por su misericordia y su gracia y por el gran amor con que nos amó, expresado en Cristo Jesús. Es por eso que Cristo Jesús en la cruz del Calvario, podemos decir que aquellos que reconocemos, aquellos que nos sometemos a Dios a través de su Hijo Jesucristo y lo proclamamos, estamos proclamando la alabanza más grande que podemos proclamar de nuestro Dios. Por gracia. Efesios 2:11 dice en adelante, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin tener a Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y anunció también paz, hermanos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios. Gracias, Padre, tu palabra. Padre, necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos urgentemente, Señor, tu ayuda. Como raza humana, Señor, necesitamos urgentemente la luz de tu evangelio alumbrada en nuestros corazones, en nuestra mente, para entender, oh Padre Santo, que el problema más grande del hombre no yace en la economía, no se encuentra, Señor, en el color de nuestra piel, no se encuentra en nuestro nivel social económico. No se encuentra, Señor, en mi educación. Ahí no se encuentra el problema más grande de nosotros como humanidad. Se encuentra en el pecado que lleva a muerte, a odio. Pero gracias por tu Hijo amado, quien derrumbó toda pared que dividía de odio y de enemistad entre los pueblos para hacer un solo pueblo, unido, renovado, hecho nuevo en tu Hijo amado. Gracias porque has hecho una obra tan grande. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a verla, ayúdanos a poder proclamarla, a poder unir a otros a este pueblo precioso para que ellos puedan vivir lo que nosotros vivimos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. El pecado del racismo no es el pecado más grande, pero es uno de los pecados que Dios aborrece. Porque el racismo divide. El racismo discrimina. El racismo lleva a opresión. Y el evangelio es todo lo contrario, porque el evangelio no trae división, pero el evangelio trae una unión. En estos días vemos lo trágico del concepto de diferencias raciales y el concepto de abuso y el concepto de victimismo que lleva a las personas a reaccionar violentamente y destruir no solamente sus comunidades, sino destruyéndose a ellos mismos en el proceso.
Este problema de división étnica y el problema de racismo siempre va a existir. Yo le quiero decir una cosa, nunca va a terminar. Lo hemos visto desde los tiempos bíblicos hasta estos tiempos y ha persistido. Porque no importa cuánto una economía pueda mejorar, el corazón del hombre sigue siendo corrupto. Pero no solamente de un hombre que tiene un color de piel, sino todos los hombres que tengan todo color de piel. El problema es entender y pensar que solamente un grupo puede cometer esta clase de pecado y estamos no viendo la foto completa. Porque creemos que es inherente a un estado económico o que es inherente al color de piel, y al mirar a una persona decimos, este es victimario y este es víctima. Pero Cristo ve más allá de esos conceptos. Él ve el corazón del hombre y encuentra que en el corazón del hombre está corrompido, hundido en delitos y pecados. Y no puede hacer otra cosa. Como el verso que nos leyó nuestro hermano en la lectura bíblica, Romanos 3. Y vemos que la condición del hombre es que todo el mundo está bajo pecado. Y que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Y es ahí en donde está el problema de la humanidad. El problema más grande y el pecado más grande del hombre es el rechazo a Dios. Y cuando rechaza a Dios, no puede haber más que una lista de pecados que va a cometer día tras día, porque ha cometido el pecado del continuo rechazo de Dios. Así que el hombre no puede esperar otra cosa más que dar pecado, pero el Hijo de Dios, como veíamos en el mensaje de la semana pasada, se espera que la nueva naturaleza dé en él frutos. Obras nuevas, porque es una creación nueva. Pero nosotros tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la división racial. Y el problema más grande, este mensaje, escuche, no está centrado en hablar de la división racial, sino se está centrado en la solución a todos los pecados del hombre. Lo que nunca existió. Pablo aquí le habla a los cristianos en Éfeso para dar un poco de contexto a lo que está hablando, y él les habla que ellos como paganos estaban fuera de las promesas de Dios. Dios había escogido un pueblo a quien le había dado promesas, con quien había hecho un pacto. Y los paganos los efesios se encontraban fuera de ese pacto. Y Pablo les dice que ellos han sido hechos cercanos por el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que a través de ese sacrificio los dos pueblos divididos ahora son no solamente llevados a la cruz del Calvario, a rendirse a la cruz del Calvario, sino llevan a ser unidos a los pies de la cruz del Calvario y a convertirse en uno en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Cristo Jesús. Interesante ver que tanto los que estaban lejos como los que están cerca necesitaban de un redentor. No importa cuánto tú pienses que sabes de la Biblia, no importa cuánto tú pienses que estás cerca de Dios, si tu vida está sin Cristo y no tienes frutos de un cristiano,
nuevo, un ser humano creado de nuevo. No importa cuánto proclames, no importa cuánto vengas a la iglesia, no importa cuánto hagas las rutinas o rituales, de la fe cristiana. Tenemos que recordar que en otro tiempo, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, estábamos sin tener parte ni sin saber nada de las promesas de Dios. Eso es lo que le dice a los de Éfeso. Pero eso nos dice a nosotros también. Nosotros en otro tiempo estábamos sin tener parte ni saber nada de las promesas de Dios y por lo tanto estábamos separados y sin esperanza. Y si estábamos separados y sin esperanza, estábamos sin Dios. Pero Cristo nos hizo cerca de Dios, dando su vida en la cruz y destruyendo la división que existía y eliminó la enemistad, dando muerte a la enemistad y ordenanzas de hombre para así crear un nuevo hombre. Y así Él realizó y se hizo paz para nosotros. Él se hizo paz para el pecador, para que sea reconciliado con Dios. Porque estábamos en enemistad, enemigos de Dios, y en Cristo fuimos reconciliados y Cristo Jesús se hizo nuestra paz. Como iglesia tenemos que entender, hermanos, nuestra profunda relación con nuestro Dios. Dios está cerca de su iglesia y Dios mora en su iglesia. Es importante que entendamos la profunda relación de nosotros, el pueblo de Dios, con Él. Él está cerca de nosotros. Antes no estábamos cerca de Él. Ahora Él está cerca de nosotros y Él mora con nosotros y mora en nosotros. Por eso la iglesia tenemos que ser animada a vivir en conformidad a esa unión y a esa morada de un pueblo escogido con su Dios y la paz que ahora tenemos por medio de Cristo Jesús. Tenemos que vivir en concordancia y tenemos que vivir en conformidad a esa verdad. Y algo bien importante es que como iglesia tenemos que entender que si nosotros fuimos hechos cercanos cuando estábamos tan lejos, y tenemos que comprender la relación que ahora que tenemos con nuestro Dios, ahora nosotros tenemos que entender que en el pueblo de Dios no hay parte para la división entre los seres humanos. No hay parte para la división para los cristianos. De ninguna forma, ni dentro de la iglesia, ni para los que están fuera de la iglesia. ¿Para qué Dios nos dio esta relación tan profunda en el Hijo amado Jesucristo? O sea, usted se pregunta por qué Dios nos ha dado esta relación tan profunda. Para que aquellos que eran enemigos y desconocidos fueran conocidos y fueran recreados, fueran hechos nuevos. Y para que se convirtieran en algo, amado hermano, algo que nunca antes se había visto. Y para que vinieran a formar parte de la iglesia, la cual está dirigida por su Hijo Jesucristo. Pablo le dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros en la carne llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne, en ese tiempo estaban separados de Cristo. Hermano, todo ser humano tiene algo característico en su vida, no importa a qué grupo pertenezca. Y Pablo aquí le recuerda a la iglesia como nos recuerda hoy en día también, y él le dice:
nosotros, recuerden que en aquel tiempo en el que ustedes se encontraban sin Dios, el pueblo de Dios tenía un pacto con Dios, tenía la palabra de Dios y lo llevó a hacer una división con los demás pueblos. Y podemos ver en la Biblia cómo los judíos tenían un desprecio por los gentiles. Los gentiles eran considerados como perros. Eran considerados inferiores. Se dice que cuando un judío se casaba con un samaritano o con un gentil o pagano, la familia ordenaba un servicio fúnebre y declaraban su muerte. Era tan grande y tan fuerte esa división, esa pared divisoria por causa del pecado. Y Pablo le recuerda a los judíos, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles, en la carne, llamado circuncisión, estaban lejos, estaban separados de Cristo, pero escuche, el problema es de que la separación del hombre no tiene que ver nada con conceptos raciales. La separación del hombre tiene que ver con una separación de Dios. Pablo dice, recuerden que en otro tiempo no eran parte de las promesas, ¿cierto? Dios le había dado las promesas a Israel, pero Israel les había convertido en algo que no eran, habían sido desobedientes a los mandatos y al pacto de Dios. Y por lo tanto, no iba a ser el medio por el cual Dios iba a unir al hombre, sino se había convertido en un medio de división. En cuanto a la humanidad del hombre, lo que lo separaba de Dios era principalmente su pecado y no el concepto de división que el pueblo tenía. Pero si hay algo que podemos entender, hermanos, es de que hay algo que caracteriza a la humanidad, sea del grupo que sea de la nación que sea de el color que sea, y hay algo que lo caracteriza, es de que se encuentra en este mundo sin Dios. Se encuentra sin esperanza. El hombre existe en ese estado, en un estado de muerte, en un estado de pecado. Todo tiempo del hombre está caracterizado, escuche fuertemente, no por el dinero que le hace falta, no por la sabiduría que le hace falta, no por el dinero que le abunda, no por la sabiduría que le abunda. Hay algo profundamente en el corazón del hombre que lo caracteriza y es que se encuentra en este mundo sin esperanza y sin Dios. Y hay una razón, porque no pueden tener esperanza en aquel a quien no conoce. Pablo le dice, ustedes estaban excluidos, alejados. Y esa palabra excluidos tiene la idea de que eran extranjeros. Estaban separados como de otro país, los de la iglesia de Éfeso, antes de ser redimidos. Eran extraños a los pactos de la promesa de Dios. Escuchen, no solamente eran extranjeros, lejanos, pero eran extraños a los pactos de Dios. En otra forma de poder decir eso es que ellos no estaban informados ni sabían nada acerca de los pactos de Dios para con un pueblo. Ellos
no conocían a Dios, ni conocían los pactos de Dios. Y pudiéramos decir correctamente que los pactos de Dios no los conocían a ellos. Eran extranjeros, eran desconocidos. Dios conoce a todo ser humano, pecador o no pecador. Pero la idea aquí es que los pactos de Dios estaban fuera del alcance de ellos. De la promesa de Dios de hacer algo con su pueblo en algún tiempo en el futuro, y los gentiles y los paganos vivían sin conocer nada de eso, sin conocer ni tener la esperanza en ese Cristo, y por lo tanto se encontraban sin Dios en este mundo. Ahí es donde radica el problema más grande del hombre. La falta de conocimiento de las promesas de Dios. Del problema más grande de nuestro corazón, que es el pecado. Y que hay una solución en Cristo Jesús. Pero para aquel cristiano, para aquel que ha sido redimido, Pablo dice en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros los cristianos ponemos nuestros ojos, no en una ciudadanía terrenal, no en una esperanza terrenal, sino ponemos nuestra esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha dado una promesa de vida eterna. Pablo le dice: ustedes eran extranjeros, extraños, no conocían a Dios ni sus pactos, y los pactos no los conocían a ustedes, y ustedes por lo tanto se encontraban al final del verso 12 sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Esa palabra Dios es ateos, básicamente. Se dice, se encontraban en este mundo ateos, sin un Dios. Se encontraban en este mundo perdidos, sin conocer las promesas de Dios, sin esperanza. Pero en el verso 13, Dios trae a escuche, una vez más, los grandes peros de la palabra del Señor, que aunque la separación del pecador era una distancia que no podemos medir, no solamente significaba que el hombre estaba separado de Dios en cuanto al espacio, pero se encontraba separado de Dios en el tiempo, en todas formas. Y la solución para esa desgracia del hombre, la Biblia nos dice en Efesios 2:13 que hay un pero, y este pero, Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, no estaban cerca porque no eran conocidos, eran considerados extraños. Estaban lejos, pero sucedió algo que no solamente vino a solucionar el problema de el alejamiento de Dios de los hombres, y ese evento fue que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y ahora Él le dice: ustedes que han creído cuando escucharon el Evangelio, Efesios 1, el versículo 13, 14. Ustedes vinieron a ser salvos y ahora han sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y ahora ocupan una posición privilegiada. Ahora están en un lugar precioso. Ahora viven en un nuevo estado. Son unas nuevas criaturas recreadas.
La gran distancia espacial, escuche, de espacio literal y también espiritual que el hombre tenía para con Dios fue solucionado y fueron hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y ahora cada uno de nosotros tenemos que entender y abrazar y asumir nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Estábamos lejos en relación y en una separación espiritual con Dios, pero ahora tenemos una relación con Cristo Jesús y tenemos una relación con el Padre. Y siempre hemos dicho que unión con Cristo es unión con el Dios Trino. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él dio su vida. Él dio una vida por otras vidas. Dio su preciosa vida para redimir y unir. El verso 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Romanos 5:2 dice, por medio de Cristo, de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gálatas 3:13-14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa por medio del Espíritu Santo. Dios nos trajo a paz, y esta paz nos habla de una paz para con Dios. Y al establecer esa nueva paz para con Dios, todas las demás relaciones se arreglan en el reino de los cielos. Lo que nos dice Gálatas, Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. La ley se había convertido, escuche, para los judíos en una carga. Y la maldición de la ley a lo que se refiere es de que ningún hombre iba a poder cumplir los reglamentos de la ley y por lo tanto el resultado era muerte. Pero Cristo nos redimió de esa maldición, a fin de que en Él la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu y nos trajera paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesucristo mismo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero no es una paz en las circunstancias de esta vida, sino es una paz para con Dios. Porque ahí es donde no existía la paz, sino que existía enemistad. Paz, Irene, en griego es ese estado de relación armoniosa y libertad de los conflictos. Pero Irene para nosotros es paz y una relación armoniosa para con nosotros y nuestro Dios, quien nos ha librado de la ira. Él ha logrado esa paz, Él cambió nuestras vidas, Él nos trajo de la enemistad a amistad con Dios. Ahora Él nos ha unido bajo una sola verdad, su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. En el verso
15, hermanos, hay algo que quisiera poder explicarles a ustedes esta mañana. Pablo le dice y nos dice a nosotros que cuando Jesucristo vino y se convirtió en paz para nosotros y derribó aquella división de entre los pueblos, ¿verdad? Derribando la pared intermediaria del odio, que primeramente tuvo que derribarse la pared que nos dividía entre el hombre y Dios para que todas las demás divisiones cayeran y pudiéramos vivir como uno en Cristo Jesús. En el verso 15 dice Pablo y nos dice hoy en día que él abolió en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Dios en la cruz del Calvario invalidó, hermanos, anuló todo aquello que era enemistad, todo aquello que el hombre había creado, escuche, para división. Dios lo eliminó. En el verso 15 nos dice que Dios, a través de Cristo Jesús, en su carne, anuló la enemistad entre Dios y el hombre y entre los hombres. Y también anuló la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No quiere decir que él eliminó y anuló su palabra, la ley, sino lo que se refiere aquí es que él anuló lo que el hombre había hecho de la ley y de los mandamientos de Dios. Y que ahora se había convertido en una razón para división en vez de una razón para unión. El evangelio no es para división. El evangelio es para unión. Y ese fue el gran tema de Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Su oración en Juan 17. Ese fue el tema también en Juan 13. Y ese es el tema de Efesios 4. La unidad. El evangelio no es para división, el evangelio es para unión. Pero esa solamente lo puede hacer Dios. Los judíos habían convertido la ley de los mandamientos en un sinfín de ordenanzas que hacían separaciones y divisiones y que ponían, escuche, a ellos como mejores y a otros como abajo de ellos, inferiores. Pero Pablo le dice a la iglesia y nos dice hoy en día que Cristo en la cruz del Calvario, en su carne, él destruyó todo eso. Él destruyó y le dio muerte a la enemistad. Y hoy en día también nos dice a nosotros que si nosotros hemos convertido el evangelio en algo que no es y que es para división, él nos está diciendo que él ya lo ha destruido, porque lo único que puede vivir es su evangelio verdadero, que es dado para unir a través de su Hijo Jesucristo. Pero hay algo sorprendente en este verso 15 que pudiéramos pasar muy por alto y rápidamente y perderlo. Pablo le dice a la iglesia que Cristo en su carne abolió la enemistad y abolió las ordenanzas, la creación del hombre. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Hermano, esa palabra crear es la palabra que vimos que dice que Dios hizo algo nuevo. Hizo algo nuevo, no remendado. Pero esa palabra nuevo en griego es una palabra que se pronuncia kainos, y el sentido de esa palabra es que dice que Dios derribó todos los instrumentos del hombre. Las divisiones
Y lo que ellos hicieron de la palabra de Dios, Dios vino y lo destruyó para hacer una nueva creación, pero para ser un nuevo hombre. Esa palabra nuevo en griego es kainos, y el sentido de esa palabra es traer a la existencia algo que nunca antes había existido. ¿Podemos comprender eso? Era necesario que lo viejo fuera deshecho y que algo nuevo fuera creado, pero ese algo nuevo es algo que nunca antes había existido. Eso es la iglesia. Pablo dice, Dios ha hecho todas las cosas viejas afuera, ha hecho cosas nuevas, y esas cosas nuevas nunca antes habían existido, porque ahora existe un hombre, y ese hombre es un hombre redimido, que no solamente es redimido, pero que es un hombre que tiene comunión con Dios, que tiene acercamiento con Dios, pero más bien la palabra dice que también es templo de Dios y morada de Dios. Eso es sorprendente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Hermano, tú como cristiano tienes una profunda relación con Dios. Algo que nunca antes había existido y ni existirá a menos de que vengan a Cristo Jesús. Todos los problemas de la humanidad existirán siempre. Escuchen, han existido desde el pasado, desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy, y seguirán existiendo. Pero hay una esperanza, que en medio de todo este caos, en medio de todo este odio, en medio de todo este temor, en medio de todo esto, Dios tiene una nación. Dios tiene un pueblo del cual lo ha hecho de todo ese caos y de todo ese mundo pecador. Él ha llamado, Él ha escogido, y han habido grupos que se han odiado uno con otro, que se han visto de menos, pero vienen a Cristo Jesús, son hechos nuevos, nunca antes vistos, y ahora glorifican a Dios y pueden vivir en armonía porque tienen armonía con su Dios. El mundo seguirá como está y seguirá de peor en peor. Pero en medio de este mundo estás tú, estoy yo. Y yo quisiera que nos llevemos eso en el corazón. Lo que nosotros somos ahora, nada tiene que ver con lo que éramos en el pasado. Hay algo característico en lo que Dios ha hecho por nosotros, y es de que ahora tenemos comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Creados en Cristo para la gloria de Cristo. Era imposible, escuche, hacer estas cosas con el hombre viejo. Tiene que ser algo nuevo. Pablo le dice, Dios hizo esto para crear un nuevo hombre. La solución al mundo, la solución a los problemas del hombre, sea cual sea, es el evangelio. El evangelio que nos fue dado para que los hombres nazcan de nuevo y así traer a reconciliación con Dios al hombre. Y no importa de dónde vengan, no importa su estado social, no importa el color de piel. Los unos y los otros son hechos, escuche, uno, y tienen entrada al reino de los cielos por medio del sacrificio de Cristo Jesús.
para reconciliar. Dios nunca se olvidó de sus hijos. Es más, Él planeó y orquestó su salvación desde la eternidad. Dios nunca ha cambiado. El hombre cayó en pecado. El hombre se corrompió. Y para Dios permitir esa reconciliación de esa relación, el hombre tenía que haber sido hecho nuevo. Y algo que nunca había existido. Hecho en Cristo Jesús. Y eso fue hecho en la cruz del Calvario, en donde Él pagó y expió por nuestros pecados. Y Él murió, pero ahí en esa muerte, Él dio muerte a la enemistad entre Dios y el hombre. Hermanos, nosotros somos nuevas criaturas. Somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Escuché lo que dice para ir terminando Colosenses 2, 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos, y cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados nuestros delitos. Somos hechos nuevos, hemos sido perdonados, hemos sido creados para la gloria de Dios y tenemos que vivir en conformidad a esa verdad, a nuestra nueva relación con Dios, que es profunda, y a la verdad de que no somos las personas que éramos antes. Somos personas creadas en Cristo. Algo nunca antes visto, que era necesario para poder entrar y tener comunión con nuestro Dios. Así que no hay nadie que se pueda jactar. Todo lo hemos recibido. Los que no merecíamos fuimos llevados a una profunda relación. Fuimos recreados, hechos nuevos. Queremos hacer algo bueno por la verdad de Dios. Proclamemos esta verdad, que en Cristo Jesús no hay división alguna. Él la derribó en la cruz del Calvario. Oremos y démosle gracias al Señor. Gracias, Padre. Padre, ayúdanos a entender tu palabra cada día más. Pero nosotros, tus hijos, queremos entender cada día más, Señor, esa verdad tan profunda de que nuestra humanidad antigua fue deshecha y destruida, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y que por tu gracia y tu misericordia nos hiciste una nueva creación. Nos has hecho nuevos hombres y nuevas mujeres. Único, Señor, en el sentido que tenemos una relación contigo. Y hubiera sido imposible tener esta profunda relación contigo si tú no hubieras dado tu vida en la cruz del Calvario. Mas ahora
Tu misericordia y tu gracia nos ha hecho cercanos a ti cuando estábamos tan lejos espiritualmente y aún en distancia y en espacio, Señor, si pudiéramos ponerlo así. Estábamos tan lejos. No conocíamos tus promesas. No estábamos informados de ellas, pero tú corriste hacia nosotros y nos diste a conocer aquello que no conocíamos por tu gracia. Gracias, Padre. Gracias por tan grande amor y tan grande misericordia. Padre, gracias por este servicio, gracias por este tiempo que nos permite regresar a la iglesia, adorar, orar y cantar juntos. Te pido protección para tu iglesia, Señor. Tanto esta iglesia local como las iglesias que en este día han regresado, Señor, para adorar y predicar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.